Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda, director del curso online El coronavirus, sus efectos en el mundo del trabajo, los empleos y la seguridad social. Hoy vamos a hacer un resumen de la cuarta lección de este curso. El tema fundamental de esto son las pensiones. Comenzamos con un documento de España que se refiere a la situación del gobierno español con relación a los pagos que ha tenido que hacer para cubrir los gastos de las pensiones. Al 1 de mayo, el gobierno español ha tenido que pagar la suma de 25.000 millones de euros por las pensiones. Además, paga alrededor de 4.000 millones de euros en el salario que llevan los empleados públicos. Indudablemente que esta situación pone las finanzas de España en una situación muy delicada. Hay que saber que en España la seguridad social y los fondos de pensiones cubren por el Estado, son administrados por el Estado. Y esta situación, cuando el Estado está recibiendo muy pocos ingresos por las aduanas, por el turismo y por otras actividades, erogar una cantidad elevada de 25.000 millones de euros para pagar las pensiones es una situación muy difícil. El presidente Pedro Sánchez dice que no tocará las pensiones. Quiere decir, asegura que este año en España las personas van a recibir las pensiones que están establecidas. Además de eso, las prestaciones de desempleo, porque hay dos situaciones muy costosas en ese país, que es pagar las pensiones a las personas que están pensionados y jubilados, y además de eso cubrir las prestaciones del desempleo. En ese país, cuando una persona pierde el empleo, entra a un sistema de desempleo garantizado, un seguro de desempleo. Las pensiones en España corren el riesgo de la congelación. Quiere decir, nadie puede aspirar que le van a aumentar las pensiones que está recibiendo. Eso por este año, pero nadie sabe lo que va a pasar el próximo año cuando estos gastos sigan aumentando y el gobierno vaya recibiendo pocos ingresos. Los sindicatos de España, tanto comisiones obreras como la UGT, la Unión General de Trabajadores, que son las dos principales organizaciones, aunque existen otras como la Unión Sindical Obrera, pero estas dos centrales, que son las mayoritarias, han llamado a la calma. Quiere decir, para los sindicatos es muy arriesgado, porque esto no es un conflicto de los trabajadores frente a los patronos, ni de los patronos frente al gobierno, ni del gobierno frente a los trabajadores. Este es un problema que concierne a todos los gobiernos, los empleadores y a los trabajadores. En América Latina hemos estudiado un documento que dice que los fondos de pensiones en América Latina están como si fuera una montaña rusa. Quiere decir, van dando vueltas vertiginosamente. Pero son países endeudados, la mayoría, que buscan préstamos al exterior para confrontar el coronavirus, y cantidades
muy grande. Los sistemas de pensiones de reparto, o sea, los sistemas de reparto es donde todo está junto en el sistema de seguros sociales y se reparten de acuerdo a los ingresos. Y además se dan pensiones que son más bajas que las pensiones en los sistemas individuales, pero son pensiones de por vida. Hay poco dinero en los países de América Latina, los gobiernos tienen poco dinero para enfrentar el coronavirus y al mismo tiempo enfrentar las situaciones de las pensiones. En Chile fue el país donde comenzaron a privatizar las pensiones, que se crearon las primeras AFP, que ahora son repudiadas por la mayoría. Las pensiones bajaron un 16%, son cuentas individuales, y ahí es lo que dicen los números. Se está gastando mucho dinero de los fondos de pensiones para enfrentar el coronavirus. Bueno, los gobiernos tienen que buscar dinero de donde haya. En Perú se ha permitido que de los fondos de pensiones los afiliados puedan retirar 2 meses de salario. Los meses de salario en Perú normal están alrededor de $300. Quiere decir, el que tiene fondo en este sistema de pensiones puede retirar $600. Esa no es una ley que se hizo ahora para esta situación. Esa ley tiene algunos tiempos ya existiendo en Perú, porque quien administra los fondos de pensiones es el Estado. Esa cantidad de dinero en México, los afiliados a los fondos de pensiones pueden retirar hasta el 11.5% de el dinero que tienen en los fondos. ¿Qué están haciendo esas personas con la rebaja, con ese dinero que están sacando? Hay algunos estudios que dejan muy mal parado, porque personas que tienen un dinero que están ahorrando para su vejez, para sus pensiones, ahora retiran dinero y lo invierten en cosas que no son de utilidad permanente, que no son para alargar el estado de las pensiones. Y después, naturalmente, aunque en Perú y en México puedan retirar, pero ese dinero se les descuenta de sus pensiones. Quiere decir, cuando lleguen a la edad de pensiones y sacaron dinero, ese dinero se les rebaja. No quiere decir que es retirar y ya está gratis. Eso se les rebaja. El caso de los adultos mayores. En el caso del coronavirus, quienes han pagado más caro la situación son los adultos mayores. Quiere decir, la mayoría de los muertos son personas de 60 años o más. El ser adulto mayor entra a los 60 años precisamente. Y en todas partes del mundo son los adultos mayores los que más han pagado con su vida. No es el dinero, es la vida. Porque esta enfermedad ataca principalmente a las personas mayores que ya tienen otro tipo de enfermedad, sea de diabetes, sea de cáncer, sea de cualquier otra enfermedad. Eso es una víctima fácil para los adultos mayores. Los adultos mayores que están pensionados tienen mucha dificultad, inclusive para cobrar su dinero, porque antes iban a cajas que se llaman de los fondos de pensiones o a oficinas y le entregaban un cheque, le entregaban el dinero que les correspondía. Con este problema de la cuarentena, que los adultos mayores no pueden salir, muchos tienen dificultades o corren riesgos muy grandes de tener que salir para ir a buscar su cheque en un sitio a lo mejor que le queda muy retirado a su vida.
Y los adultos mayores, en todo este trama, esta crisis que estamos pagando, han sido los más perjudicados. Repito, primero con su vida, porque han sido los adultos mayores las mayores víctimas que han fallecido por esta enfermedad, por esta situación. Aquí hay tres sectores que están confrontando la situación: los gobiernos, los empleadores o patronos y los trabajadores. Los gobiernos están haciendo inversiones, y hay que reconocerlo, para proteger sectores vulnerables. Que hacen negocios, que hay corrupción, es posible, pero en la mayoría de los países los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande para entrar en algo que no estaba previsto, que debían gastar dinero, y todos los presupuestos se han ido al suelo. Quiere decir, no se pueden cumplir los presupuestos, ni siquiera hasta las leyes mismas que hay. Se han tenido que dar poderes a los gobiernos para que puedan mantener el orden en esta situación, en todas partes, no solamente en nuestro país, sino en todas partes. Y los empleadores, los patronos, no están ganando dinero, tienen sus empresas paralizadas, y en el fondo los más perjudicados somos los trabajadores. El caso de las pensiones es muy difícil de confrontar, porque los fondos de pensiones, por ejemplo, se presentan diferentes situaciones. En América Latina hay dos tipos de fondos de pensiones: aquellos fondos de pensiones que son propiedad de los gobiernos, del Estado, administrado por el gobierno. Estos fondos de pensiones han tenido que erogar dinero que los trabajadores demandan y que tienen necesidad, y los gobiernos son tolerantes en esta situación. Pero hay otro tipo de fondos de pensiones, como es el que hay en la República Dominicana, que los propietarios no es el gobierno, no son los gobiernos. Los propietarios son bancos, y los bancos entran en negocio. ¿Por qué en República Dominicana los bancos se han negado a hacerle un adelanto a los afiliados para sacar un porcentaje, sea 30, 20 o 10%? Sin embargo, al gobierno le han hecho préstamos de 400.000 millones de pesos. ¿Es que no tienen dinero? Claro que tienen dinero, y tienen mucho. Y esta es la situación que se presenta en muchos países, donde las pensiones están privatizadas y son manejadas exclusivamente por los bancos. Nosotros estamos en la mitad de este curso. Son 8 lecciones. Hemos entregado la 4ª lección. Quiere decir, estamos ya en la mitad del camino del curso. Nosotros hemos tratado los temas anteriores. Primero, los efectos del coronavirus en el mundo del trabajo. Segundo, vimos esos efectos en los empleos. Tercero, vimos esos efectos en los sistemas de seguridad social. Y esta 4ª lección trata sobre las pensiones. El próximo tema va a ser sobre los salarios, y con este tema se cierra la primera parte del curso, que es para conocer la situación real que hay en el mundo del trabajo, en los empleos, en la seguridad social, en las pensiones y en los salarios. Nosotros, al estar en la mitad del camino, llamamos a los participantes para que estudien, para que revisen bien los documentos que hemos entregado, porque a partir de la 6ª, 7ª y 8ª lecciones, lo que vamos a tratar son las perspectivas.
¿Cuál es el futuro del mundo del trabajo? ¿Cuál es el futuro de los empleos? ¿Cuál es el futuro de la seguridad social, de las pensiones, de los salarios? Vamos a cosas más prácticas. Hasta ahora es análisis e interpretación de la realidad. Pero lo que vamos a ver en estas 3 lecciones finales serán las perspectivas, el futuro del mundo del trabajo. Quiero anunciarles también que el próximo curso, no lección, curso, será en el mes de junio. Y trataremos, igual que este curso, 4 semanas, 8 lecciones, 1.500 pesos, que es la cuota que hay que pagar, y $30 los del exterior. Aquí vamos a tratar un curso sobre la seguridad social, la historia, el presente y el futuro de la seguridad social, a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, cuál ha sido la historia del seguro social, después la seguridad social, qué diferencia hay entre seguro social y seguridad social. Después vamos a ver los problemas de salud, los problemas de riesgos laborales, quiere decir accidente de trabajo, enfermedades profesionales y pensiones y jubilaciones. Todo esto va a ser en un curso en el cual vamos a buscar o estamos buscando expertos, profesores que manejen la seguridad social. Dentro de 2 semanas enviaremos el programa del curso cuando ya tengamos identificados los profesores que van a funcionar. Y para el mes de julio vamos a hacer un curso sobre sindicalismo. Eso, como todavía hay mucho tiempo, ya oportunamente le vamos a informar el programa, los profesores y casi el mismo método de los cursos anteriores. Este resumen de la 4ª lección sobre las pensiones es uno de los temas más interesantes, porque el futuro de los trabajadores en las pensiones es muy difícil. A las personas que me invitan a hablar sobre este tema, les digo siempre lo siguiente: los jóvenes deben ahorrar en su juventud para poder tener dinero en el futuro. No van a depender de las pensiones, sean privadas o sean públicas. El dinero, este sistema de pensión en todas partes del mundo, tiene 2 versiones. La primera versión es qué es el valor del dinero que reciben. Y en segundo lugar, el costo de la vida crece más rápido que los salarios. Y por lo tanto, siempre vamos a tener un dinero, un salario con menos poder adquisitivo. Por lo tanto, los jóvenes deben ahorrar, deben tener el futuro de ellos por ellos mismos, y que las pensiones, sean públicas o sean privadas, sean solamente un complemento para su vejez. Las personas que estamos pensionados ahora sabemos las limitaciones que hay. Aquí, por ejemplo, la mayoría de los pensionados recibimos 8,000 pesos mensuales. 8,000 pesos mensuales es una cantidad de dinero que no rinde para poder uno pagar los alimentos, pagar las medicinas, pagar la casa, pagar las cosas de la canasta familiar. Y el presente de nosotros es muy triste, y el futuro de la juventud en las pensiones es más triste todavía. Por eso debemos ahorrar para tener recursos para nuestra vejez. En otra ocasión nos encontraremos para hacer otro resumen de las próximas lecciones. Hasta luego.